Ah, aquí así, como yo después borro eso. Bueno, nos encontramos esta noche con Irina Pedroso y con Mabel García, miembros activos de la Parroquia del Divino Niño de la ciudad de Riohacha. Vamos a estar hablando el diálogo de fe y la razón, que día a día ellas van implementando en sus hogares, en la misión que tienen dentro de la parroquia. Entonces, en ese orden de ideas, queremos hacerle unas preguntas que sugieren también dentro de la universidad, pero que a mí me parece que son importantísimos en el diario vivir. Y es la siguiente: ¿cómo entrelazan ustedes ese diálogo entre la fe y la razón en su diario vivir, teniendo en cuenta todas estas cosas que están pasando? Redes sociales, inteligencias artificiales, ¿cómo la proyectan y la relacionan en su vida? Ustedes tienen hijos, ustedes tienen familias jóvenes, ¿cómo la relacionan? Cualquiera lo puede iniciar. Bueno, teniendo en cuenta que no está mal lo de la tecnología, porque no es malo la existencia como tal de la tecnología, sino a veces el mal uso que nosotros le damos a ella. Yo considero que hay que tratar de fomentar, es que no sé cómo dice esa palabra. Dila como sale. O sea, tratar en mi caso no tengo hijos, pero tengo sobrinos. De pronto como ser más enfáticos y claros al momento de direccionar a los niños, tratando de que tengan claro de que no podrían perder sus principios, por mucho que lo que le muestre el internet del facilismo, de las cosas, de que tratar de orientarlos de tal manera de que ellos sepan de que sí está correcto que puedas utilizar esa herramienta que te ofrece el entorno, pero también saberle dar un muy buen uso a eso, teniendo en cuenta que tratarías de utilizar de manera que no afecten tu integridad como individuo, no afecten tu integridad como un ser social, y que sí, que se le dé el mejor uso de las cosas. Mabel. Pienso yo así, no. Ya. Bueno, yo explicaría desde el concepto que yo tengo de fe y de razón. La razón, que es como los principios, la manera de obrar, de actuar según mi conducta y según mi conciencia. Y la fe es que creer en un ser supremo. O sea, fe es creer en algo. Y en este caso, para mí la fe es creer en ese ser supremo que es Dios. Y que cada día, a través de los años y la experiencia que he tenido con mi familia, me da a entender que todo lo que nos rodea y todo principio y todo fin es Dios. No, yo no tengo otra salida ni cómo decir o cómo poder ocultar de poder como querer opacar o negar que la fe no vaya encaminada a ese Dios, y que es Dios el que nos mueve, que es el Dios el principio de todo. La razón es como ese parámetro, como ese termómetro que me dice hasta dónde sé llegar y hasta dónde puedo llegar. ¿Qué es lo que sucede ante la tecnología? Que nos faltó, llegaron todos los medios tecnológicos, llegaron todos, pero ¿qué nos faltó a nosotros? Educarnos al recibir todo esto que nos venía, que se veía venir, pero que muchos no le prestábamos atención. Al faltarnos esa educación, hemos fracasado, podría decirlo yo. Y en cuanto a que hemos dejado que los jóvenes, que muchos jóvenes y con muchos niños se hayan llegado al punto de como apartar lo que en sí es la fe, lo que en sí es la razón, lo que en sí es la conciencia, por suplir algo que en la realidad, si no le sabemos dar de verdad el uso que merecen, quedaríamos huecos, quedaríamos vacíos. Lo que decía el padre ayer en la misa, Sí. ¿te acuerdas que el padre mencionaba que existen muchos dioses y Sí. que uno de esos dioses era lo de la tecnología? Que cuántas veces nosotros no estamos endiosando
a un celular. Y eso ha llevado también a que los niños se suiciden, que se aparten, que ya no, papi me pasa esto, papi me hicieron esto, papi, sino que también ejemplificando lo que hacía un youtuber, o sea, haciendo retos, haciendo cosas, eso te lleva a desconectarte de lo que realmente es importante, que viene siendo la familia y Dios. Desvirtuar un poco lo que son el tema de influencer, es decir, yo soy influencer, pero ¿para qué? ¿O cuál es mi finalidad para ser un influencer? ¿Cierto? Yo digo que ahí está también la tarea de nosotros como padres, como maestros, de poder por encima de todo educar y tratar de luchar en esa batalla que tenemos. Porque ustedes muy bien saben que ya un niño de 1 año maneja un celular, más que nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como le digo yo a mis hijos, yo les digo, el celular puede ser un arma de dos filos. O te sirve para construir o te sirve para destruir. Entonces, ¿qué es lo bueno del celular? Lo bueno del celular es que yo puedo prepararme, capacitarme, tener contacto con mis seres queridos, tantas cosas. Pero si yo no les daré ese uso, eso me va a servir para destruir mi vida. Uno llega a los hogares y saluda y ni la mirada y la prestan porque ahora una familia construyeron una casa muy hermosa de 3 pisos. ¿Y qué le dice el hijo a la mamá? Mamá, ya está el almuerzo, así. Hágame el favor y me sube el almuerzo. No hay calor humano. Antes, cuando no estaba el internet así, el padre Juan Carlos nos decía mucho que nosotros nos endiosábamos era con el Dios televisor. Entonces, ¿cómo hacían los papás? Para que los muchachos no molestaran, a cada uno le colocaba su televisor en la pieza y cada cual punto aparte. Y eso no es. La razón nos llama y nos motiva a qué? A volver a construir, a no dejar morir esos valores que tenemos. Como familia, ¿cómo podemos hacer? Poder centrar y a través de ese medio, de ese internet, poder hacer algo que nos ayude a cultivar la fe a través de la oración, a través de buscar. Ahí en YouTube ven cosas muy hermosas de oración, de sanación, de oración de la familia. Hay muchos programas bonitos, hay muchos programas de psicólogo, está el Santo Rosario, está todo lo que construye. Pero si nosotros no luchamos, no vamos a poder lograr y vamos a dejar que de verdad nuestros jóvenes y que todas las generaciones que vienen vayan a ignorar a ese Dios que lo es todo y que todos los hechos que lo hablan dicen que es Él y que Él existe. Pero ¿qué vamos a hacer? Que lo van opacando hasta el punto de que ya se dice que no, que para qué luchar en la fe si no hay pecado, si todo lo que existe, o sea, hemos llegado a un punto, ¿por qué? La permisividad. Por no dejar o por no luchar en de verdad construir esos valores que son los que nos llevan a llegar a construir unos jóvenes del mañana, unos jóvenes sabios. Ahora, aprovechando este tema de los valores que han tocado, que es muy importante, usted tiene una gran misión y es la misión de evangelizar y formar a estos niños jóvenes, incluso los adultos que llegan a la parroquia, porque Irina fue formadora de la comunidad juvenil, ha sido catequista, igual que Mabel ha sido catequista. En esa misión que ustedes tienen, ¿cómo se ve reflejada esta comunión entre la fe y la razón? Ustedes tienen una gran misión y es enseñar, es ir llevando la palabra. ¿Cómo ustedes ven reflejado en esa misión ese diálogo bonito que hay entre la fe y la razón? Una misión bonita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la ven ustedes relacionada? Partiendo desde la fe, por ejemplo. La fe tiene es cimiento para todas estas cosas que nosotros vamos desarrollando y que de manera razonable nosotros podemos decir, por ejemplo, yo sé que tengo que formar a un chico éticamente que corresponda a una sociedad que pueda generar un bienestar a la sociedad, ética y moralmente a una sociedad, y ahí vamos metiendo un poco lo que es la razón. No, yo puedo llegar a este límite o no puedo llegar a este límite, pero también desde un enfoque de la fe. O sea, todo esto que moralmente está bueno o que éticamente está bueno, ¿cómo se lo enseño yo de la fe que yo conozco? Yo hoy le decía a un compañero de trabajo que me decía, señora Irina, yo a usted la veo porque estaba aprendiéndome una alabanza para el Domingo de Ramos, canto de comunión. Y él me decía, señora Irina, yo a usted la veo y yo siento, uno siente
que realmente Jesús habita en su corazón. Que usted no es de esa que va diciendo que Dios es amor y que no se... Y yo le decía, resulta que es que a mí alguien me enseñó que las palabras convencen, Pero el testimonio arrastra, sí señor. Y eso es algo que yo lo he hecho vida en mi vida. Yo me he creído eso. Y yo soy la persona que yo no solamente digo yo creo en Dios, no, yo le creo a Él. Y eso se me nota y yo lo reflejo. Entonces yo le decía a él, lo primero que usted tiene que hacer, porque él decía, ¿cómo hago para que así también se me note a mí? Lo primero que tú tienes que hacer es identificar y conocer quién es realmente Jesús. Cuando tú descubras quién es realmente Jesús y cuál fue su misión y cuál fue su plan para contigo, o sea, todo viene por añadidura. Yo diría que referente ya a lo que es la catequesis y la misión que tenemos, es un reto y un desafío. Claro. ¿Por qué es un reto y por qué es un desafío? Porque nosotros como tal, y lo que acaba de decir aquí mi compañera Irina, en otras palabras, no se ama lo que no se conoce. Para nosotros poder amar, debemos conocer. Total. Yo antes no sabía que mi esposo existía y no lo amaba. En el momento que lo conocí, lo amo. Así es la lucha. ¿Qué es lo que nos pasa y qué es lo que yo he observado como catequista y como miembro de la parroquia? Que la cantidad de jóvenes y de niños que hemos preparado para la primera comunión, a pesar de que hemos luchado de ser testimonio, a pesar de que se les ha mostrado a ese Jesús y se les ha dicho cuál es el camino a seguir, y se les ha dicho cuál es la razón por la cual nosotros nos estamos preparando, por la cual nosotros debemos ser miembros activos de la iglesia a través de los sacramentos. Sin embargo, lo que nosotros construimos de pronto y decimos, de pronto no fermenta, no nace. ¿Por qué? Porque en las familias no hay la misma conexión. Tendríamos que educar primero, serían los padres de familia. ¿Para qué? Para que existan. Mire, yo he visto, por ejemplo, cuando mi hija se confirmó, una cantidad de confirmandos. Nena, y es que entre otras cosas, disculpa, mira que a veces mandan a los niños a la iglesia, vaya para que el padre le enseñe, vaya para que la catequista le enseñe, y no oran con sus hijos, no les enseñan a ser agradecidos al momento de recibir los alimentos. Entonces, yo siempre he dicho, eso es un trabajo de equipo, eso es un trabajo de tres, el catequizando, el catequista y los padres, la familia como tal. Si una de esas tres paticas de la silla falla, se cae todo, o sea, no funciona, no engrana bien, porque es que no va a cumplir a cabalidad el proceso, o sea, no se va a cumplir. De pronto ahí podría yo meter también la parábola de los talentos. Como nosotras, a pesar de que pues luchamos, porque el catequista se prepara, el catequista lucha por sembrar en terreno bueno, sin embargo, no podemos lograr esa semilla que quisiéramos obtener porque no tenemos la colaboración. O sea, de puertas para adentro de la iglesia el niño ya se va con otra mentalidad, pero llega fuera la sociedad, todo el consumismo, todo lo que hay, y además las mismas familias, para aquietar ahora cómo tranquilizan a los hijos para que no molesten, a cada una le dan un celular. Sí. Las compañeras donde está mi hija, cada uno lleva un celular. Y esta muchacha, yo le he dicho, usted todavía no tiene un celular. ¿Y qué hacemos? El celular de ellos compartido con el mío. ¿Por qué? Porque es que nosotros los papás tenemos hasta lo último que luchar y ver en qué están metidos nuestros hijos, a dónde van. Todo un día metidos en las redes sociales, si usted le da rienda suelta, lo llevan hasta donde usted no tiene que llegar. ¿Por qué hay tantos suicidios? Porque hay tantas corrupciones, porque hay tantas maldades en el mundo. Porque el hombre está vacío, cada día está más vacío de Dios. Cada día se ha alejado más de esa realidad plena que es Cristo. ¿Y qué ha hecho? Le ha dado cabida al pecado, le ha abierto la puerta. Entonces los medios de comunicación que ahora nos rodean, ¿qué es lo que nos dicen? No, esto es así, esto es así, esto es así. Todo está bien, todo está bien. Ahora nada es pecado. Ahora todo lo que hacemos es bien. Entonces, los programas de televisión, todo gira en torno a la desnudez, al exhibicionismo, a las malas prácticas, a la inmoralidad, todo gira en torno a eso. ¿A dónde vamos a llegar? Vale.
En la familia siempre hay situaciones y circunstancias que pasan, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, tragedias naturales que suceden, que inundaciones, lluvia. ¿Cómo se ve reflejado el amor de Dios allí? Y el término que se utiliza es la fe, pero yo lo cambiaría por el término amor de Dios. ¿Dónde vemos nosotros reflejado el amor de Dios en nuestra vida, aún a pesar de esas circunstancias y momentos? Porque también tengo claro de que depende del enfoque que tú le des o depende del sentido que tú le des a este tipo de situaciones. O me suceden las cosas para mal, con lo que yo puedo ver que sea malo para mi vida, o simple y sencillamente yo lo veo como una obra de fe de Dios en mi vida para poder ser testigo y testimonio que realmente Él ha resucitado también en mí. Entonces, ¿cómo veo reflejado yo ese amor de Dios en mi vida, aún a pesar de esas circunstancias, de esos momentos, de esa situación? Bueno, yo diría que hay tres maneras como de entender. Si mi vida está plenamente centrada en Cristo y yo tengo madurez en mi fe y en lo que creo, ¿cómo tomo yo esos momentos? Uno, nunca culpo a Dios. ¿Por qué? Puede ocasionar, por ejemplo, cuando se destruyó el pueblo donde yo nací, fue una falla lógica. ¿Cómo voy yo a culpar a Dios ahí? Si Dios, a través de tantos medios, de tantas cosas, decía, y había todos los que llegaban y decían, esto está en estas condiciones, Gramalote está en estas condiciones, puede desaparecer. Mire, hay que hacer algo para evitar. Más sin embargo, miren lo que sucedió y traigo a mi mente esto porque es que es una parte como tan lógica de mirar que a pesar de todo, miren cómo se puede traer ahí a Dios, a pesar de que porque fue descuido del hombre. Dios no tiene que ver ahí nada. En eso no tiene que ver. Pues yo, según mi fe, ahí no tiene que ver nada Dios. De pronto un llamadito de atención como para que nosotros seamos como más atentos, nos organicemos más y seamos como más prevenidos. Pero a pesar de que hubo muchas, ¿cómo se llama? Geólogos, todo esto que pronosticaron que Gramalote podría ser destruido, sin embargo hay algo, díganlo que si no es una obra de Dios, que Gramalote se destruye en pleno día y que ese ha sido uno de los pueblos que se destruyó totalmente y no hubo un solo muerto ni herido. ¿Cómo lo ven ustedes? La obra de Dios. Todas las casas se dañaron, muchas obras materiales que así sean pérdidas, se pueden construir. En cambio el ser humano no. El ser humano es una pérdida tan grande que es difícil de recuperar. Y mire cómo Dios nos dio a entender, díganlo si no existe Dios. Por ejemplo, yo he tenido tantas experiencias de la presencia de Dios que, por ejemplo, la hija mía de solamente 2 años me la arrebata un carro. Solamente yo lo único que pude decir fue sangre de Cristo cubra con la fe que yo tenía y cómo yo rescato a mi hija, no sé cómo la agarré, no sé de dónde, y mi hija no le pasa nada, ni siquiera pierde conocimiento. ¿Cómo ven ustedes eso? Entonces son cosas que no, que armero, que es un castigo. Mira, nosotros tenemos que dejar a Dios de lo que somos nosotros, porque es que nosotros estamos acomodando a Dios a nuestro corazón. Siempre lo culpamos y sí. Dios castigador, Dios juez castigador. Sí, que Dios es egoísta, que Dios es, o sea, pero que cuando yo hablo así, ¿de dónde estoy hablando? De mi ego, de lo que yo soy, no de lo que de verdad es Dios. Porque yo digo, si Dios no tuviera tanta misericordia, niñita, con todo lo que nosotros hemos hecho para acabar con la creación, ¿no? Como tal, con su creación, ya no hubiera desaparecido. Yo digo que eso es lo que a mí me mantiene, porque uno como catequista, como madre de familia y como profesora, debería de pronto haber perdido la fe ante tantas cosas, pero ¿qué es lo que me sostiene? De saber que a pesar de todas las dificultades, y a veces llegan tantos desiertos que uno dice hasta aquí llegué, sin embargo de alguna manera llega esa brisa suave, como dice el poeta Elías, y lo levanta a uno, que está ahí. Es que tenemos que hacer es tener un oído bien fino para sentir cómo es el llamado de Dios y cómo Dios está ahí presente. Eso no lo podemos negar. Entonces, a pesar de las catástrofes, primero, o sea, mi concepto es, Dios no tiene nada.
los momentos de sufrimiento del hombre son causados lamentablemente por el mismo hombre y lo vemos en Adán y Eva. Dios le puso a Adán y a Eva todo fácil. ¿Qué prefirieron ellos? El sufrimiento. ¿Por qué? Por desobedientes. Yo he colocado Eso es delante lo que de ti el árbol bien, elige el bien, porque con todo y eso, mira que el Señor también, o sea, a pesar de que permite, porque Él no las da, Él las permite, para que también el hombre vaya creando conciencia y vaya haciendo uso de la libertad que Él le da a uno. Mira, yo a título personal, yo siempre digo, el Señor a mí me favorece de mí de una manera. Yo aprendí que todo lo que pasa desde que amanece anoche, en todos los estados de mi vida, yo aprendí que yo gozo el favor de Dios. Entonces que a veces hay gente que dice, ay Irina, pero es que tú con esa fe tan optimista, no es una fe optimista, es que yo conozco realmente la magnificencia del amor de Dios. Por ejemplo, algo muy personal, yo no soy mamá. Y mucho tiempo sufrí, padecí, yo sufría depresiones por el tema de no he podido ser mamá, ya yo tengo 41 años y tú sabes que uno dentro del organismo de uno tiene un reloj que también le va avisando plin, plin, plin. Las crisis que uno le llama. Entonces, sí llegó cierto momento donde yo decía, pero Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si yo he honrado a mis padres, vivos y muertos, yo los he honrado, soy buena hermana, soy buena amiga, buena trabajadora. Entonces llegó cierto momento en el que yo solté todo el yo, que era mi ego, y yo comencé a orar hasta diferente. Yo decía, a tu modo, como tú dispongas. Cuando yo solté eso, yo comencé a orar diferente y comencé a vivir diferente, comencé a ser feliz, a pesar de no tener eso que yo consideraba que era mi felicidad en plenitud, fíjate. Bueno, hay algo que es importante y es que siempre vamos a tener detractores, ¿cierto? Es decir, personas que no van a estar de acuerdo con lo que nosotros tenemos o con lo que nosotros creemos, ¿sí? Y eso lo vivimos día a día. Ahora, ¿de qué manera yo, sin ir a transgredir al otro, yo aprendo a defender mi fe? Porque hay personas que vienen a transgredirte por tu fe, que te van a señalar, que te van a juzgar, pero de ti depende si lo utilizas como un arma para defenderte y destruir o como un arma para defenderte y construir y enseñar. Entonces, ¿desde qué punto o cómo logras tú poder enseñarle a los demás tu fe, hacer respetar tu fe sin ir a transgredir la fe de la otra persona, aún a pesar de que esa persona a veces sí lo hace con uno. sí lo haga con uno? Mira, ¿de qué manera? lo que yo mencionaba en un principio, yo aprendí que las palabras convencen, pero el testimonio arranca. Y Jesús no necesita que tú lo defiendas nunca. Él se defiende solo. Y cuando tú vives el misterio de lo que es Jesucristo, el misterio de lo que es la Eucaristía, tú sientes que todo, absolutamente todo, para esto me entretuve ahí. Cuando tú tienes certeza de eso, tú sabes que no necesitas ponerte a pelear con ninguno. Me pasó un caso hace poco y yo tengo vecinos de trabajo que se ponen, no, que es que lo que pasa es que tu religión tal, no es que tu religión, no, yo hablo a partir del amor con mis acciones. Yo a partir del amor, que no, que en tu iglesia tal cosa, tú me estás cuestionando, porque si tú me estás cuestionando, no es conmigo que tienes que hablar. ¿Usted tiene duda de mis creencias? Pregúnteme y yo le contesto. Pero eso no para que tú creas tener el derecho de cuestionar mis creencias. No, porque eso no es cuestionable. ¿Ya? Yo respeto, y yo siempre he dicho, todo parte del respeto. Yo respeto tu opinión y tú respetas la mía. Si tú no tienes la madurez espiritual suficiente para entablar una conversación con alguien que tenga una creencia diferente, no hablemos del tema. Pero en tus acciones ve respaldada por el amor de Dios. Que sean tus acciones las que hablen y que digan, como me dijo el Señor un día, yo te la hago pasar todo lo domingos y yo digo, esa mujer siempre es bonita y es alegre. Quizás para dónde va, hasta que llegó el día que dijo, hoy voy a ir donde va esa mujer, llegó a la iglesia. Eso hizo la diferencia.
Claro. Y no tuve que decirle, vamos a la iglesia. No tuve que decirle eso. El ejercicio de que él vea que es una persona que no necesita tener la Biblia todo el tiempo aquí, que Dios es amor, pero que no lo acompañe con acciones verdaderas. Eso hizo que de pronto el Señor, o sea, las acciones que él vio, eso que es el Señor, tomara la decisión de ir allá y de decir, mira, ella siente y vive realmente a Jesús. Y eso hace la diferencia. Estos principios éticos, morales y de fe y racionales también, que hemos mencionado en medio de las conversaciones y que de una u otra forma se ve reflejado en la vida de cada ser humano, ¿cómo lo relacionamos con la naturaleza? O sea, ¿cómo reflejamos esa fe, esa razón y ese amor por la naturaleza? Bueno, yo parto del principio, yo tengo mi perro. No me gusta que maltraten a los animales. O sea, yo considero que eso también es creación de Dios. El respeto a la vida ante todo. El buen uso y el buen manejo de los recursos que el Señor nos ha permitido, porque a la larga eso también contribuye al sostenimiento de nosotros como sociedad. Entonces respetar ese tipo de cosas, darle buen manejo al agua, no estar talando árboles, si tú tienes la posibilidad de plantar plantas, que así no solamente, así también contribuyes a que el entorno sea diferente, que todo sea más fresco, ese tipo de cosas. Sí, que partiendo también de que en la medida en que yo conservo, También, exactamente, la naturaleza me me retribuye. ¿Por qué? Porque es que éticamente y moralmente el conservar la naturaleza no es algo que solamente me va a beneficiar a mí, sino que va a beneficiar a los demás también. Entonces es algo más de ser empático con los demás. Y de ser empático. Mira, una vez estuve leyendo el por qué los huracanes. No, que es necesario que la tierra se mueva para limpiarla. Pero yo decía, por ejemplo, no, que por qué Dios permite que haya tsunami. ¿Por qué Dios permite que no se... Y yo digo, de verdad el ser humano se le olvida que el mismo hombre está haciendo explotaciones en el mar. Eso mueve las capas tectónicas. Entonces, ¿cómo vas a echarle culpa a Dios de algo que estás haciendo tú mismo? Y que no solamente te afecta a ti, o sea, te estás llevando un poco por delante. Eso de estar desviando los ríos. Mira, la naturaleza siempre cobra lo suyo. Viene este río con su cauce normal. No, que vamos a desviarlo por aquí porque allá hay una mina para favorecer. Entonces aquí hacen un pueblo. Son 200 años después. No, que una inundación pasó, una avalancha se llevó. No, y tú escuchas, no, es que ahí hace tantos años pasaba un río. La naturaleza siempre va a cobrar lo suyo. Porque somos nosotros los que la estamos invadiendo a ella. Vale. Fue muy enriquecedora esta entrevista y le voy a decir por qué. Ay, no. Enriquecedora porque son puntos de vista distintos, son puntos de vista desde lo que se es como persona y de la naturalidad. Por eso el día de hoy quisimos hacer este tipo de entrevista con este tipo de escenario. En mi cama. En la cama de la señora Irina, que sea un ambiente donde ella se sentía cómoda, porque entre otras cosas está un poquito indispuesta, entonces por eso también quisimos hacerlo así. Y también para darle ese sentido y esa dinámica de algo como lo es la fe y la razón, que es algo tan natural y tan común en la vida, que cualquier situación, en todas las acciones diarias, como por ejemplo la señora Mabel en su casa, la señora Irina en su casa, arreglando su cama, arreglando doblando la ropa, haciendo la comida, estos temas siempre lo van a tener en mente porque haciendo la comida están obrando en fe y de una manera racional para poder educar y enseñar a su familia. Haciendo los quehaceres de la casa, en sus trabajos respectivos como asistente personal y como docente, o sea, en todos estos ámbitos que hemos hablado, es decir, en la familia, aún en medio de las circunstancias y vicisitudes de la vida, con respecto a la naturaleza, con respecto a la misión que tienen de enseñanza-aprendizaje a través de las catequesis, y también con respecto a aquellas personas detractoras
de la fe, en donde a ella le toca con su testimonio de vida enseñar, se hace en medio del el común hacer de ellos. Por eso que hicimos este espacio y este escenario. Bueno, le agradecemos a la señora Mabel García, a la señora Irina Pedroso por podernos acompañar en esta noche, el día de hoy, y podernos regalar su experiencia de vida, porque esto más que una entrevista fue la realización de una experiencia de vida. Nos vemos entonces en una próxima ocasión.